Buenos días con todos y todas. A nombre del magistrado César Ochoa Cardich, director general del Centro de Estudios Constitucionales del Tribunal Constitucional, les damos una cordial bienvenida a la conferencia El control de la discrecionalidad de la administración pública en la jurisprudencia constitucional, en el marco del ciclo de conferencias Marco Constitucional del Procedimiento Administrativo y la jurisprudencia del Tribunal Constitucional Peruano. El Centro de Estudios Constitucionales es el órgano académico y de investigación del Tribunal Constitucional. Una de sus funciones principales es fomentar el conocimiento de temas constitucionales y difundir su jurisprudencia. La conferencia del día de hoy sobre el control de la discrecionalidad de la administración pública en la jurisprudencia constitucional se inscribe precisamente en el marco del cumplimiento de estas funciones y lo hace además de la mano de un experto en la materia. En este marco damos una cordial bienvenida al doctor Lucio Sánchez Povis. Antes de dejarle en el uso de la palabra como expositor de la conferencia, permítanos realizar una breve presentación de su CV. El doctor Sánchez Povis es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, es Master of Law en Derecho de la Energía por el University College London, del Reino Unido, es expresidente de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, es profesor de pre y posgrado de Derecho Administrativo en la Pontificia Universidad Católica del Perú, Universidad Continental y Universidad Católica San Pablo de Arequipa. Es miembro de la Asociación Peruana de Derecho Administrativo y del Grupo de Investigación en Derecho Administrativo, GIDA-PUB. Adelante, doctor Sánchez Povis, puede empezar con su conferencia. Muchas gracias y muy buenos días a todos. Quiero comenzar esta exposición primero agradeciendo por la gentil invitación al Centro de Estudios Constitucionales del Tribunal Constitucional del Perú y por intermedio de ellos también al magistrado César Ochoa por la gentil invitación a la que ha aceptado, sobre todo en el marco de estas conferencias que tratan de aterrizar a aspectos del derecho administrativo que nos convocan y sobre todo en un año interesante, muy importante para el área de este estudio porque se cumplen 25 años de la dación de la ley 27444 y, y también de la ley del proceso contencioso administrativo, y a quienes se les atribuye básicamente como que el resurgir o el nacimiento del derecho administrativo contemporáneo en nuestro país. Entonces es un año muy importante, trascendental para el área, y quiero ir directamente al tema, no sin antes compartir primero mi presentación. Eh, ¿Me confirman que se puede ver la misma? ¿Sí? Se puede ver, sí. Muchas gracias. Cuando se me planteó el tema para la conferencia de hoy, lo primero que me pregunté fue si puede existir una administración pública eficaz, que pueda actuar eficazmente sin discrecionalidad. Y ciertamente la respuesta es no. Ninguna ley puede prever todas las circunstancias futuras, ningún legislador puede anticipar cada decisión que deberán adoptar los órganos administrativos frente a realidades cambiantes, problemas técnicos complejos o necesidades públicas emergentes. Por ello, todo ordenamiento jurídico, considero, reconoce espacios de apreciación administrativa. Sin embargo, esa constatación inmediatamente plantea una segunda pregunta. ¿Cómo evitamos que la discrecionalidad se convierta en arbitrariedad? Y precisamente allí es donde la jurisprudencia del Tribunal Constitucional peruano ha realizado su principal contribución al país. La tesis que deseo defender esta tarde es la siguiente. El aporte más importante de la jurisprudencia constitucional peruana no ha consistido en reducir o eliminar la discrecionalidad administrativa, sino en desarrollar criterios cada vez más exigentes para distinguir el ejercicio legítimo de esa discrecionalidad de su degeneración en arbitrariedad. Y veremos que esta evolución no fue inmediata. Por el contrario, se desarrolló progresivamente a través de tres grandes momentos, o al menos son tres grandes momentos que propongo para efectos de esta exposición. Una primera etapa inicial caracterizada por una visión relativamente deferente frente a la administración. Un segundo momento como punto de inflexión representado por el caso Calegari, que constituye el verdadero leading case peruano sobre discrecionalidad administrativa. Y tercero, una etapa posterior en la que el tribunal desplaza progresivamente el foco de atención desde la existencia de discrecionalidad hacia la justificación constitucional de su ejercicio. Comencemos entonces con el primer momento de esta evolución. ¿Eh? La etapa previa a Calegari. ¿Qué es lo que hay antes de Calegari que se aprueba, se dicta en el año 2004? ¿Eh? Primero, el primer caso que considero necesario mencionar es la sentencia recaída en el expediente 05299,
una acción de amparo, el caso Lourdes Gassiut Paliza. No se trata de una sentencia particularmente sofisticada desde el punto de vista teórico, pero resulta importante porque nos permite observar cómo concebía el TC la discrecionalidad antes de Calegari. Los hechos son relativamente simples, ¿no? La demandante cuestionó la decisión de la Comisión Ejecutiva del Ministerio Público que había puesto fin a su designación como fiscal provincial provisional. La controversia llega al TC, el TC rechaza la demanda, y lo interesante es la forma en que el tribunal lo hace. El fundamento central fue que las resoluciones impugnadas habían sido emitidas en uso regular de sus facultades discrecionales otorgadas por las leyes. ¿Y por qué es importante esta pequeña frase que podría pues, resultar quizá hasta simple? ¿No? Porque refleja una determinada concepción de la discrecionalidad. La pregunta que domina el razonamiento judicial en ese momento es esencialmente una pregunta de competencia. ¿La autoridad tenía facultades legales para actuar? ¿Sí o no? Y si la respuesta era afirmativa, el análisis constitucional prácticamente concluía. Todavía no encontramos una reflexión desarrollada sobre motivación, razonabilidad, arbitrariedad. La discrecionalidad aparece principalmente como una consecuencia de la habilitación legal, ¿no? Y por ello podría decirse que en esta etapa la preocupación fundamental del tribunal es verificar la existencia de la potestad, más que examinar la calidad de su ejercicio, y naturalmente ello no significa que el tribunal negara la existencia de límites constitucionales, pero esos límites todavía no ocupaban el centro del análisis. Este escenario obviamente va a cambiar radicalmente pocos años después. Es así como llegamos a la sentencia más importante de toda esta exposición. Me refiero al caso Calegari Erazo, expediente conocido bajo el 090-2004 ATC, y desde mi perspectiva esta es la decisión fundacional de la doctrina peruana sobre discrecionalidad administrativa. Lo primero que debe destacarse es que el tribunal aprovecha un caso concreto para formular una teoría general. Formalmente el litigio versaba sobre el pase a retiro de un oficial de de la Fuerza Aérea por la causal de renovación. Sin embargo, el tribunal advirtió que el problema planteado trascendía ampliamente el caso individual. Por ello, decidió desarrollar una doctrina general sobre el ejercicio de potestades discrecionales. Y aquí encontramos algo importante. El TC reconoce que su jurisprudencia anterior había sostenido que el pase a retiro por revocación constituía, o por renovación, perdón, constituía una facultad discrecional, cuyo ejercicio no implicaba afectación de derechos constitucionales. Es decir, el tribunal reconocía expresamente la existencia de una línea jurisprudencial previa, pero inmediatamente anuncia su abandono. Y lo hace utilizando una figura frecuente en nuestra jurisprudencia constitucional a través de un precedente o un prospective overruling, y el tribunal explica expresamente que está anunciando una orientación jurisprudencial que regirá para casos futuros. Y desde una perspectiva institucional esto es muy relevante. No estamos simplemente ante una nueva sentencia, estamos ante una sentencia que pretende redefinir la manera en que deben entenderse las potestades discrecionales dentro del orden constitucional peruano. ¿Cómo define el Tribunal Constitucional esa discrecionalidad? Este es probablemente uno de los soportes más citados de la sentencia. El tribunal parte de una distinción clásica entre actos reglados y actos discrecionales, que la habrán escuchado. Afirma que los entes administrativos gozan de discrecionalidad cuando la ley no determina lo que deben hacer o en su defecto cómo deben hacerlo. Y esta definición merece ser destacada. El tribunal no entiende la discrecionalidad como una excepción al principio de legalidad, y eso creo que debe quedar claro en esta conferencia. Tampoco la concibe como una zona libre de derecho. Por el contrario, la presenta como una herramienta jurídica creada por el propio ordenamiento para permitir que la administración responda adecuadamente a circunstancias cambiantes. O sea, no hay un abandono al principio de legalidad, que es el fundamento básico de la especialidad que nos convoca hoy día. Más bien es con base en la legalidad que se reconoce esa discrecionalidad. Es el legislador el que deja esos espacios. Esta idea ha sido posteriormente desarrollada por la doctrina peruana, ¿no? Mayoritariamente, si no unánimemente, advertimos en Perú que la discrecionalidad no debe entenderse como el resultado de un vacío normativo o de una deficiente regulación legislativa. La discrecionalidad más bien existe porque el propio ordenamiento decide atribuir a la administración un espacio de valoración para concretar el interés general en circunstancias específicas. O dicho de otro modo,
La discrecionalidad no surge porque la ley calle, surge más bien porque la ley quiere que exista. Más aún, el TC afirma expresamente, ¿no?, que la discrecionalidad tiene su justificación por el propio Estado de Derecho. Es decir, si usted se fija en esta afirmación, se rompe con una visión tradicional que percibía la discrecionalidad como una amenaza para el Estado de Derecho, y para el TC ocurre exactamente lo contrario. La discrecionalidad no es una anomalía, es una necesidad inherente al funcionamiento del Estado contemporáneo. Y obviamente, una vez establecida esta definición general, el tribunal desarrolla luego una clasificación que se convierte también en ese momento en uno de los aspectos más conocidos de la sentencia. Según Calegari, la discrecionalidad puede ser mayor, intermedia o menor. Y la discrecionalidad será mayor cuando existe un margen de arbitrio extremadamente amplio. Será intermedia, dice el TC, cuando aparece cuando la decisión se encuentra pues condicionada por conceptos jurídicos indeterminados, y será menor cuando surge de la ley predeterminada, o la ley predetermina varias alternativas posibles y la administración simplemente tiene que elegir entre esas alternativas. Y aunque esta clasificación tuvo una importante difusión doctrinal, seguramente la han revisado o leído en el pregrado, también generó algunas dudas interpretativas. De hecho, hemos señalado los colegas del área que las fronteras entre estas categorías no siempre resultan claras y que la propia sentencia mezcla en algunos pasajes lo que es la noción de discrecionalidad con otra noción administrativa como los conceptos jurídicos indeterminados. Desde esta perspectiva, la clasificación posee indudable utilidad pedagógica, podemos decirlo, aunque su utilidad en la práctica para resolver casos concretos ha parecido bastante limitada. Es más, veremos que la jurisprudencia posterior no ha insistido particularmente en esta clasificación. De hecho, una de las conclusiones que propongo al final de esta conferencia es que el verdadero legado de Calegari no reside en esta clasificación, y más bien se encuentra en otro lugar. ¿Ah? Y obviamente también el aporte más importante, creo yo, de Calegari no consiste en clasificar tipos de discrecionalidad. Consiste en afirmar que la discrecionalidad no excluye el control constitucional. Aquí encontramos probablemente la frase más importante de toda la sentencia, porque el tribunal termina sosteniendo que la potestad discrecional no puede entenderse como una competencia cuyo ejercicio se sustraiga del control constitucional. Y permítame insistir en la importancia de esta afirmación, porque ella transforma completamente el debate. O sea, la pregunta deja de ser, ¿existe discrecionalidad?, y pasa a ser, ¿cómo debe ejercerse constitucionalmente esa discrecionalidad? Y a partir de ese momento, la discrecionalidad ya no constituye una barrera frente al control constitucional, si se dan cuenta. Se convierte más bien en el punto de partida de dicho control. Y aquí encontramos probablemente la idea que servirá como eje conductor de toda la evolución posterior. Cuando uno analiza cuidadosamente Calegari, ya descubre que la verdadera preocupación del tribunal ya no es la discrecionalidad. La verdadera preocupación es la arbitrariedad. En otras palabras, la pregunta central deja de ser cuánto poder posee la administración, y la pregunta pasa a ser cómo distinguir el ejercicio legítimo del poder de su ejercicio arbitrario. Porque finalmente la discrecionalidad es un ejercicio de poder. Y esta observación será fundamental para comprender la evolución posterior de la jurisprudencia constitucional. Porque las sentencias posteriores ya no discutirán principalmente si existe discrecionalidad, discutirán algo distinto. Si la motivación ofrecida por la administración más bien resulta suficiente para descartar la arbitrariedad. Y precisamente ahí continuará también desarrollándose la doctrina constitucional peruana. ¿Qué es lo que viene después de Calegari? Porque este es un hito clave de 2004, ¿bien? Y yo, para efectos de la conferencia, me tomó el trabajo de revisar jurisprudencia posterior para ver cuál fue la utilidad, la citaron, qué tal la utilizaron. Y ciertamente hasta este punto hemos visto cómo el caso Caligari produjo una transformación fundamental, y la discrecionalidad dejó de ser concebida como un espacio inmune al control constitucional, que fue la clave dentro del Estado constitucional de derecho. Pero la pregunta es, ¿no?, que el tribunal continuó desarrollando esa teoría de discrecionalidad, la profundizó más,
cambió de dirección y mi impresión es que ocurrió algo particularmente interesante. Cuando uno revisa las sentencias posteriores, descubre que muchas de las categorías desarrolladas en Caligari prácticamente desaparecen del debate. La clasificación tripartita rara vez vuelve a ocupar un lugar central. Lo mismo ocurre con las distintas modalidades de discrecionalidad que el tribunal había identificado. Lo que sí reaparece una y otra vez son otras categorías. Motivación, razonabilidad, proporcionalidad, interés público y sobre todo arbitrariedad. Por ello es que sostengo que la evolución posterior de la jurisprudencia constitucional peruana no consiste en una profundización de la teoría de la discrecionalidad, consiste más bien en una progresiva construcción de una teoría constitucional de la arbitrariedad. Bien. Antes de Caligari, entonces la pregunta central era, ¿tiene la administración facultades discrecionales? Y después de Caligari, la respuesta a esa pregunta es claramente afirmativa. Nadie discute seriamente que la administración dispone de esos espacios. Más bien, o por ello, las controversias posteriores dejan de concentrarse en la existencia de la discrecionalidad. La verdadera pregunta pasa a ser otra. ¿Cómo sabemos que una decisión discrecional no es arbitraria? Y esta transformación es importante porque supone pasar de una discusión sobre la amplitud del poder administrativo a una discusión sobre la justificación de su ejercicio. Y así vienen casos relevantes posteriores, principalmente en materia de renovación policial, retiros por renovación de cuadros. Y esto no es casual, obviamente. Recordemos que precisamente ese fue el contexto fáctico, perdón, que dio origen a Caligari. Durante los años posteriores a Caligari, el TC se pronunció reiteradamente sobre decisiones de retiro por renovación adoptadas respecto de miembros de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional, y lo interesante es observar qué discutían realmente esas sentencias. Y no discuten sobre la existencia de la discrecionalidad. Ese punto está zanjado. Tampoco discuten si la renovación constituye una potestad legítima. Ese debate también está resuelto, décadas atrás. Lo que se discute más bien es si la administración ha explicado adecuadamente por qué adoptó la decisión respecto a una persona concreta. Y así pues destacan algunos casos que ustedes tienen en la lámina y podemos tomar el caso Román Quispe como ejemplo, sobre todo por ser reciente. Y el demandante en este caso pues cuestiona su pase de retiro por renovación de cuadros, alegando que la resolución administrativa y el acta correspondiente contenían pues únicamente justificaciones generales, que no existía una verdadera individualización de las razones que justificaban su exclusión de la institución policial. Lo interesante es que ahí el propio demandante invoca expresamente el precedente Caligari como un parámetro de control. Esto obviamente revela algo importante porque 20 años después Caligari sigue siendo utilizado en la casuística y en la práctica del día a día. Pero observamos nuevamente el objeto de la controversia. La discusión no es si existe discrecionalidad, más bien si hubo suficiente motivación. Y el actor obviamente aquí sostiene que las razones ofrecidas fueron generales, vagas, que no existía una verdadera conexión entre los hechos de su trayectoria profesional y la decisión adoptada. Y con ello aparece una exigencia nueva, ya no basta la exigencia de motivación, la motivación debe ser individualizada y más bien debe explicar por qué la decisión resulta adecuada para ese caso concreto. Y a mi juicio, aquí observamos una evolución silenciosa pero muy significativa. En Gassiot, como recordarán, el centro del análisis era la competencia. Y en Caligari, el centro del análisis era la posibilidad de controlar constitucionalmente la discrecionalidad. Ahora, en las sentencias más recientes, el centro del análisis es la calidad de la justificación que se brinda. Lo que cambia ahora es el estándar de control. Ese estándar se ha vuelto progresivamente más exigente y esto también obviamente es importante y redunda en un fortalecimiento del Estado de Derecho. Y también recientemente se presenta el caso Fujimori, ¿bien? Eh, en donde obviamente la teoría construida por el tribunal se vuelve todavía más interesante cuando se enfrenta a potestades discrecionales extremadamente intensas. Y el caso Fujimori es un ejemplo de ello. Obviamente el caso es conocido por razones políticas, históricas, constitucionales, pero desde la perspectiva de esta conferencia su importancia radica también en otra cuestión.
nos permite observar qué ocurre cuando el tribunal debe controlar una potestad tradicionalmente considerada entre las más amplias del ordenamiento constitucional, la facultad presidencial de conceder indultos. Y a algunos de ustedes les sonará raro. Esto también es una decisión administrativa, la concesión de indultos. Estamos hablando de discrecionalidad administrativa cuando hablamos de la facultad del presidente de concederlos. Recordemos que el propio Calevari había identificado los indultos como ejemplos paradigmáticos de discrecionalidad particularmente intensa. No se usa mucho posteriormente esa clasificación de la máxima intensidad, pero ciertamente lo tomo en cuenta como ejemplo. Así que doctrinalmente hablando, tiene sustento. Y el caso Fujimori constituye una especie de prueba de estrés para la doctrina desarrollada ese año, 2004. Y creo yo que la pregunta implícita en ese caso es si la discrecionalidad es extremadamente amplia, entonces sigue siendo posible el control constitucional, porque la duda que deben tener ustedes es cómo controlo una gracia presidencial si es extremadamente discrecional. Y la respuesta del tribunal me parece que es inequívoca. Afirma expresamente que si bien esta potestad goza del máximo grado de discrecionalidad, esta atribución no está exenta de control jurisdiccional. Y esta afirmación posee una enorme importancia doctrinal, porque confirma definitivamente el principio anunciado en Calegari, incluso la máxima discrecionalidad admite control constitucional, incluso allí subsisten límites derivados de la Constitución, incluso allí resulta necesario excluir la arbitrariedad. Entonces, llegados a este punto, conviene formular alguna pregunta fundamental. Cuando el tribunal revisa una decisión discrecional, ¿qué está controlando exactamente? ¿Está sustituyendo el criterio de la administración? ¿Está ejerciendo funciones administrativas? ¿Está convirtiéndose en una instancia revisora de oportunidad o conveniencia? Y obviamente mi respuesta es negativa. Creo que la propia jurisprudencia respalda la conclusión que menciono. Lo que el tribunal controla no es la conveniencia de la decisión. Lo que controla es su justificación constitucional. La pregunta no es, ¿la decisión adoptada era la mejor posible? No, la pregunta más bien es, ¿la decisión adoptada puede justificarse racionalmente dentro del marco constitucional? Y esta diferencia es crucial, porque permite compatibilizar dos exigencias fundamentales del Estado constitucional. Por un lado, preserva los márgenes de actuación necesarios por la administración, y esta precisión obviamente resulta especialmente importante porque permite comprender el sentido del control jurisdiccional de la discrecionalidad. Como se dice en la doctrina nacional, y los colegas mayoritariamente lo sostenemos, los tribunales no están llamados a reemplazar la ponderación administrativa por una ponderación judicial propia. Su función consiste más bien en verificar que la decisión adoptada permanezca dentro de los márgenes de racionalidad, de los márgenes de coherencia, justificación exigidos por el ordenamiento. Entonces, ¿cuál es esa tesis que emerge de la jurisprudencia que hemos revisado? Y es precisamente aquí donde me gustaría formular esta tesis central de la conferencia. Y después de revisar la evolución desde Basiut, pasando por Calegari, considero que el TC ha realizado un desplazamiento conceptual muy significativo. Ha pasado de un modelo centrado en la existencia de discrecionalidad a un modelo centrado en la calidad de la justificación. Por ello, si tuviera que resumir en una sola frase la evolución de esta línea jurisprudencial, seguramente tendría que decir que la discrecionalidad pues, constituye el presupuesto de actuación de la administración y la arbitrariedad constituye el verdadero objeto del control constitucional. Y creo que esta afirmación explica mejor que cualquier otra la trayectoria seguida por el tribunal durante las últimas 2 décadas que hemos revisado. Porque la discrecionalidad nunca va a desaparecer, nunca desaparece. Lo que cambia progresivamente es la intensidad con el que el TC exige razones capaces de justificar su ejercicio. ¿Ven? Y si se han dado cuenta, solo me he centrado en la jurisprudencia del TC, porque es justamente la temática que nos aborda. No estoy citando la doctrina española, comparada, europea o nacional, que si bien la tengo presente y de rato en rato trato de dialogar junto con la jurisprudencia, lo importante aquí es formar primero la noción a partir de las sentencias y no al revés. No que seamos nosotros desde la doctrina en la que impongamos el sentido de, sino que más bien construyamos a partir de lo que está sentando el máximo intérprete de la Constitución, en este caso. ¿Eh? Y creo yo que además, siguiéndonos a esa posición del TC, y esta es la última parte de las láminas, también se puede verificar una expansión de la doctrina de la discrecionalidad a partir de la jurisprudencia del TC. Y aquí estoy pisando un terreno nuevo, digamos, que propongo a partir de esta conferencia y es la importancia de conferencias como esto de poder también compartir
algún conocimiento nuevo o posición nueva, obviamente siempre sujeta a la crítica. Y creo yo hasta este punto hemos analizado una línea jurisprudencial claramente vinculada al ejercicio de las potestades administrativas. Hemos visto cómo el TC pasó de una concepción relativamente deferente a una visión progresivamente más exigente, pero existe un fenómeno adicional que merece atención y es que la doctrina construida inicialmente para controlar potestades administrativas terminó también expandiéndose hacia otros ámbitos del poder público. Y este dato resulta particularmente relevante porque nos permite identificar cuáles son los elementos que el tribunal considera verdaderamente esenciales cuando habla de forma general de discrecionalidad. Los elementos que aplican a la administración y en la jurisprudencia que hemos visto en estos casos se expanden, trascienden el derecho administrativo y se conectan con principios constitucionales más generales, ¿bien? En donde se abarcan las funciones de otros poderes tradicionales del Estado, incluyendo organismos constitucionalmente autónomos. Aquí, en estricto, si me pongo purista, no tendría que estar hablando, y por si acaso no falte alguna crítica, ya no puedo hablar estrictamente de discrecionalidad administrativa, porque tendremos que entrar a la definición de qué es administración pública, de si el Tribunal Constitucional, si los órganos constitucionalmente autónomos, si el PJ, si el legislativo son administración pública. Esa es una discusión que rebasa por mucho la discusión de esta modesta conferencia. ¿Bien? Pero como noción general, discrecionalidad y como categoría del derecho, de teoría general del derecho, ¿bien? Hemos advertido que hay una expansión del uso de esa discrecionalidad eh, que ha llegado al ámbito judicial y legislativo. El primer ejemplo aparece en la sentencia recaída en el expediente 2241 del 2020, un proceso de amparo. En este caso, ya no estamos frente a una decisión administrativa, estamos frente al ejercicio de una potestad discrecional, en palabras del TC, por parte de órganos jurisdiccionales. ¿Eh? Sin embargo, el razonamiento del TC resulta familiar. La sentencia afirma cuestiones similares a los criterios llevados en Calegari y casos posteriores. El ejercicio o no de potestad discrecional, ¿bien? O afirma algo así como que el ejercicio o no de toda potestad discrecional, cuando su empleo ha sido requerido, requiere de una respuesta motivada. Es decir, de forma general, eh, discrecionalidad y de forma general exigencia de motivación. Y obsérvese cuidadosamente el alcance de lo que dice el TC para el ámbito discrecional judicial. Ya no está hablando de potestades administrativas, está hablando de potestad discrecional a secas, ¿no? Es decir, esta formulación ya, o digamos, el TC está formulando ya una regla constitucional general, ¿no? La exigencia de motivación deja de ser una característica propia del derecho constitucionalmente o del derecho administrativo y se transforma en una exigencia inherente al ejercicio constitucionalmente legítimo de cualquier potestad discrecional. Y la sentencia añade una frase que a mi juicio constituye una de las mejores síntesis de toda la línea jurisprudencial que hemos estudiado. Eh, Marca una diferencia muy clara entre lo que es discrecional y lo que es arbitrario. Si tuviera que elegir una única cita para resumir 20 años de jurisprudencia, quizá pienso en discrecionalidad, sería eso, ¿no? La marcada diferenciación en cada caso entre lo que es discrecional y lo que pasa a ser arbitrario. No se, no se, no se puede, digamos, eliminar la discrecionalidad, no se puede sustituir el criterio de la autoridad, no se puede transformar al juez constitucional en un administrador o en una administración, sino más bien garantizar que la discrecionalidad no genere en arbitrariedad. Lo mismo ocurre en el ámbito legislativo, ¿no? En un caso recaído en el expediente 17 de 2010, un proceso de inconstitucionalidad, aquí el TC examinó una cuestión tributaria vinculada a la libertad de configuración normativa del legislador. Y nuevamente, ya no nos encontramos ante una potestad administrativa, estamos frente al ejercicio de una potestad legislativa. Sin embargo, el razonamiento mantiene una estructura sorprendentemente familiar. Nuevamente, la decisión de grabar algunos espectáculos y no otros forma parte de la libertad de configuración del legislador con amplios márgenes de discrecionalidad, afirma el TC. La importancia de estas afirmaciones radica justamente en que el TC reconoce nuevamente la existencia de espacios de apreciación constitucionalmente legítimos, pero esos espacios continúan sometidos a límites derivados de la Constitución. Por consiguiente,
incluso cuando el TC se desplaza desde la administración hacia el legislador o hacia órganos jurisdiccionales, la estructura conceptual permanece inalterada, al menos desde la lógica jurisprudencial del TC. Bien. ¿Qué balance crítico podemos hacer a modo de conclusión, entonces? ¿No? La primera observación, y yo lo resumo en la lámina con una pequeña frase, la primera observación es claramente positiva. La jurisprudencia del TC ha contribuido decisivamente a superar una concepción tradicional según la cual determinadas potestades discrecionales quedaban prácticamente sustraídas al control jurisdiccional. El caso Caligari representó una ruptura muy importante con esa tradición y la jurisprudencia posterior consolidó ese. Hoy ya resulta difícil pues sostener a la luz de la doctrina del TC que existan espacios completamente inmunes al control constitucional. Sin duda, uno de los principales méritos de esta línea jurisprudencial. Otro aspecto positivo consiste en haber colocado la motivación en el centro del análisis. La motivación ya no aparece como una simple formalidad, es el instrumento fundamental para verificar la racionalidad del ejercicio del cuerpo. Y esta idea obviamente atraviesa prácticamente toda la línea jurisprudencial que hemos analizado. No obstante, bien, precisamente en este punto aparece una de las discusiones doctrinales más interesantes suscitadas por la sentencia Calegari, porque el tribunal parece asumir que la ausencia de motivación convierte automáticamente una decisión discrecional en arbitraria. Bien. Sin embargo, si nos pusiéramos exquisitos ya desde la doctrina administrativa, rebasando lo que ha hecho el TC, bien, tendría que, por ejemplo, decirles que hay quienes sostienen que la falta de motivación y la arbitrariedad no son necesariamente fenómenos idénticos. Mientras la arbitrariedad constituye un problema sustantivo relacionado con la inexistencia de razones que justifiquen la decisión, la falta de motivación podría entenderse como un defecto formal, consistente en no exteriorizar adecuadamente esas razones. Pero las razones existen. La diferencia no es menor. Si esta crítica es correcta, el verdadero desafío consistiría no solo en verificar si la administración explicó su decisión, sino también en determinar si las razones efectivamente existentes son capaces de justificarla constitucionalmente. ¿Bien? Entonces, de hecho, quedan algunas cuestiones abiertas, pero creo yo que lo principal es la gran transformación de preguntarnos si existe discrecionalidad, a pasar a preguntarnos cómo debe ejercerse esta, y luego a preguntarnos si la justificación ofrecida permite excluir la arbitrariedad. Creo que ha sido la columna vertebral de esta evolución. Entonces, simplemente permítame concluir eh, leyendo lo que está en la lámina, ¿bien? Obviamente teniendo en cuenta que lo que principalmente se ha desarrollado en esta línea jurisprudencial ha sido sobre todo temas sofisticados de control de la discrecionalidad basados en motivación, razonabilidad, proporcionalidad, interdicción de la arbitrariedad. La discrecionalidad constituye el presupuesto de actuación de la administración, eso es innegable. Y la arbitrariedad constituye el verdadero objeto del control constitucional. Con esto les agradezco bastante su atención y desde luego quedo atento a cualquier pregunta que quisiera formular. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Luis Sánchez, por su disertación. En efecto, nos ha quedado muy claro de que estamos pasando de una idea del control de la discrecionalidad al control de la arbitrariedad, que es un aporte sin duda a tomar en cuenta. Tenemos tres preguntas que hemos seleccionado. Hemos abierto la posibilidad de que los asistentes formulen algunas preguntas. Y las preguntas son las siguientes, doctor. Una primera es de Víctor Julián Oliveros. Dice, ¿en qué medida el empleo de la motivación por remisión en una resolución suprema afecta el contenido protegido del derecho a la debida motivación de los administrativos? Si dicha remisión se efectúa sin informes técnicos preexistentes que justifican el ejercicio de una facultad discrecional, pero cuyos criterios de proporcionalidad y razonabilidad no se encuentran explicitados en el texto principal de la resolución. Es decir, un supuesto típico de motivación por remisión. Eh, Vas a ver informes en este caso. Luego está la siguiente pregunta, dice Alexis Ligorio Rosales, dice, ¿la jurisprudencia constitucional ha logrado controlar la facultad discrecional de elección de la administración pública? Y la última pregunta dice lo siguiente, ¿no?
La clasificación de discrecionalidad administrativa desarrollada por el Tribunal Constitucional, esta que distingue entre mayor, intermedio y menor, garantiza un control jurisdiccional efectivo de la actuación administrativa o mantiene más bien espacios de inmunidad frente al control judicial. Esas serían las tres Perfecto, preguntas, doctor Sánchez. perfecto, perfecto. De hecho, agradezco las preguntas y voy a aprovechar para poder hacer una respuesta transversal que abarque otros tópicos que sospecho están también dentro de las dudas. Para empezar, en la teoría de la discrecionalidad o la discrecionalidad administrativa como categoría no pretende dar de por sí una respuesta clara o dibujar una frontera de cuándo estamos dentro de la discrecionalidad o el margen de apreciación de la administración y cuándo ésta rebasa determinado límite objetivo a partir del cual el juzgador puede decir arbitrario. ¿Bien? Y acá justamente está lo importante del caso a caso, del día a día y de la conformación técnica y también política, ¿bien? Que es algo finalmente del cual no podemos desprendernos en el país. De los órganos finalmente que tienen la tarea de hacer ese control. Entonces, lo importante es que la autoridad administrativa esté lo suficientemente capacitada y preparada para que pueda justamente hacer ese ejercicio de control de eficiencia de sus decisiones cuando el legislador le reconoce una amplitud o margen de discrecionalidad. ¿Y cómo es que lo va a justificar? Con una motivación. Dependiendo del sector o la materia, ¿bien? Vamos a encontrarnos con motivaciones que se reflejan en un informe firmado por un asesor legal, ¿bien? Con fundamentos y construcción argumentativa, como nos resulta familiar seguramente, porque sospecho que acá la gran mayoría, si no todos, son abogados. ¿Eh? O nos vamos a encontrar con informes técnicos o técnico-legales, en los cuales ya, porque los sectores son más regulados o más técnicos, requiere que la motivación rebase únicamente la lógica argumentativa jurídica y también llegue a un tema técnico, económico y hasta de ingeniería. ¿Eh? Entonces, en todos los supuestos, bien, finalmente va a haber una exigencia de motivación, pero la teoría no te dice cuándo esa justificación o esa motivación va a ser suficiente. Esto lo tendrá que ver caso a caso y el perfil dependerá del perfil del juzgador para que finalmente evalúe si la motivación se ajustó a un criterio de eficiencia o si más bien detrás de tanta sorpresa técnica, de tanto adorno argumentativo jurídico, en realidad se esconde una arbitrariedad o una falsa motivación, o una motivación aparente que solo quiere convertir o cumplir con una formalidad, pero en realidad lo que quiere en el fondo es tomar partido propio o personal o tal vez revanchista contra el administrado contra el que se está resolviendo. Bien, entonces, lo importante es que haya motivación. Se exige que esta motivación a su vez incorpore un test de proporcionalidad efectuado por la misma administración. No se exige necesariamente eso. No es que la administración tenga que elaborar y desarrollar un test de proporcionalidad que justifique, pero si lo hace, también estaría bien. O sea, no hay una exigencia de que lo haga y que por tanto de no hacerlo estás fallando en una debida motivación. Al menos es mi posición. Pero si lo haces, obviamente contribuyes a reforzar esa motivación que estás brindando. Porque al final del día, quien va a realizar ese control seguramente y aplicar ese test, dependiendo del caso, será el juzgador. Nosotros nos hemos enfocado en el control desde el TC, ¿no? Pero sabemos que ese control en realidad inspira como reglas de control de la discrecionalidad a, todo, a toda entidad que ejerce función jurisdiccional, donde están el Poder Judicial, donde está el arbitraje, etcétera. ¿Bien? ¿Sirve dentro de todo este esquema de motivación y exigencias de la discrecionalidad esta división tripartita de la discrecionalidad? Pues yo lo adelanté en mi exposición, ¿bien? Y en realidad creo que me parece que es una doctrina o una teorización que ha quedado o ha sido dejada de lado. Creo yo también por las críticas que se recibieron, ¿bien? En que la jurisprudencia Calegari del 2004, el caso Calegari, no cumple con precisar bien, pretende adornar seguramente y teorizar sobre un caso y sobre una noción jurídica o una categoría jurídica, coge algunos libros de aquí y de allá, hace una clasificación, pero en realidad con poca claridad. Tú no sabes diferenciar en qué momento se acaba esa discrecionalidad alta y llegamos a una intermedia o cuando estamos en la baja. Incluso desde la teoría administrativa, nociones como conceptos jurídicos indeterminados no es sinónimo o equivalente a discrecionalidad. El concepto jurídico indeterminado no supone discrecionalidad, tiene un contenido ya hecho.
tiene un concepto, tiene un contenido predeterminado. El asunto es determinarlo justamente para el caso y es una discusión obviamente no concluida, es una de las tantas exquisiteces de discusión doctrinal que tenemos en el área, de si es discrecionalidad, si es una noción distinta. La mayoría se inclina por decir que son temas completamente distintos, pero el TC en su clasificación, por ejemplo, dice la intermedia. Ah, bueno, la intermedia, por ejemplo, los conceptos jurídicos indeterminados. Y lo que vendría a ser desde una posición de la doctrina nacional como una clasificación errada. ¿Bien? Entonces, creo yo que a la fecha, y con los casos revisados hasta el presente año, se ha dejado de lado, en el caso a caso, la aplicación de esta doctrina. ¿Bien? Lo que importa en realidad es qué tan bien fundamentada y motivada está la decisión dentro de los márgenes que le dio el legislador. En algunos casos el legislador te la pone más fácil. Te dice, elige entre A, B, C, D, ¿no? Y entonces, dentro de ese universo de opciones, es fácil para la administración elegir y fundamentar. En otros casos no te dice nada, pero detrás de ella, detrás de la decisión que tomes, obviamente va a estar el interés público. ¿Y cuál será ese interés público? Es cambiante, dependiendo de qué, del contexto histórico, de la coyuntura, del momento político, de la conformación e integración de los poderes en el Estado en ese momento. ¿Eh? Obviamente siempre obedeciendo y enmarcándonos en los límites de la Constitución. Entonces, ¿qué reflexión nos puede llevar eso a partir de esas preguntas? Que para que haya un ejercicio efectivo de discrecionalidad y en general ejercicio efectivo de poder público desde la administración, requerimos buenos funcionarios, empleados públicos, un cuadro técnico fuerte y potente en la administración, para que justamente no terminemos discutiendo si es que la decisión fue eficaz o fue en realidad arbitraria, ¿no? Entonces, con buenos cuadros técnicos, buenos cuadros profesionales, la argumentación y la motivación debería estar clara. Y eso obviamente es una discusión distinta que rebasa los propósitos de la revisión jurisprudencial del TC para efectos de esta charla. Gracias, doctor Sosa. Muchísimas No sé gracias, si hay más doctor. preguntas. No sé si hay más preguntas. No, no, son las tres seleccionadas. Muchas gracias más bien, doctor Sánchez Poy, por su paciencia y por su respuesta completa. Muchas gracias, doctor Lucho Sánchez. Queremos reiterar nuestro sincero agradecimiento por tu participación el día de hoy. Como habíamos señalado al principio, una de las principales funciones del Centro de Estudios Constitucionales es fomentar el conocimiento de temas constitucionales y con la magnífica conferencia del día de hoy cumplimos plenamente con dicho objetivo. En esa misma línea, invitamos a la comunidad jurídica a nuestra siguiente actividad académica. Tenemos la conferencia El principio de interrección de la arbitrariedad, enunciada por la jurisprudencia constitucional, a cargo de la profesora Miroslava Alexandra Molina. El evento se realizará a cabo el 18 de junio, este jueves, a las 6 mañana, ¿no? De manera virtual. También tenemos la conferencia El principio de causalidad en la determinación de las infracciones administrativas en la jurisprudencia constitucional, a cargo de la doctora Laura Francia. Este evento académico se llevará a cabo el día viernes 19 de junio a las 11 de la mañana de manera virtual. También está programada la conferencia La motivación de los actos administrativos en la jurisprudencia constitucional, a cargo del doctor Ernesto Santos Mendoza Flores. Esta actividad se realizará el jueves 25 de junio a las 6 de la tarde de manera virtual. Y finalmente tenemos la conferencia Los principios del procedimiento administrativo sancionador desde la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, a cargo del doctor Néstor Shimabukuro. Esta actividad se realizará el día 30 de junio a las 11:30, también de manera virtual. De este modo cerramos la sesión del día de hoy, agradeciendo a todos y todas por su presencia. Hasta una siguiente oportunidad. Muchas gracias nuevamente, doctor Sánchez.